El capítulo 342 del manga de Blue Lock inicia con Shidou Ryusei siendo la principal arma de Karasu. Charles se emociona con esta combinación que había visto antes en el PXG. Dice que la dupla de Karasu y Shidou está ardiendo. El demonio se va de la defensa francesa con un regate rápido. Karasu dice que Shidou es un genio que se mantiene fiel a su estilo de juego. Y viendo esto por el lado positivo, se trata de un genio que sabe expresarse, pero por el lado negativo, es un jugador tan influyente y potente que solo deja dos rutas, o adaptarse a él o oponerse a su juego. Mientras tanto Isagi piensa en que nunca ha tenido una reacción química con Shidou, se pregunta si es porque se enfoca principalmente en destruir al oponente, pero la verdad es otra y está en Karasu, pues si Isagi se enfoca en devorar a sus compañeros, para anotar Karasu es un jugador que busca el equilibrio. El cuervo controla el balón y llega a la conclusión de que él es el único que puede entender las exigencias de Shidou, ya que él es quien tiene la mentalidad más fría y calculadora. Karasu manda el centro final a Shidou que va por el balón, pero Loki llega a marcarlo diciéndole que lo conoce bien, pues fue su maestro en el PXG y allí conoció de lo que es capaz de hacer su fútbol explosivo. Shidou lucha cuerpo a cuerpo con Loki y el demonio declara que será una lucha igualada, quien llegue primero al balón será el ganador, pero quien llega primero al balón no es ni Loki ni el demonio Shidou, es el depredador Barou quien controla el balón con el pecho mientras dice que esta vez devorará a Shidou en vez de Isagi. Remata al arco y anota el empate a favor de Japón, destronando a Isagi de su reinado en Blue Lock y convirtiéndose de esta manera en el nuevo rey. Aiku y Aryu celebran el gol de Barou, pero Isagi se queda estático, y analiza la jugada de Barou quien cambió de presa y devoró la ruta de gol que Karasu había creado para Shidou, el cual le dice a Barou que su gol fue impresionante, pero a la vez le dice que lo molesta. Barou le responde diciéndole que si tanto le molesta su gol entonces lo devore de vuelta. La atención vuelve a la dupla de prodigios, con Isagi diciendo que ahora Karasu es el nuevo líder del equipo, y empieza a pensar que su lugar como el número uno del equipo está desapareciendo y lo está tomando Karasu. Ahora pasamos al banquillo de Francia, el entrenador francés les dice a Loki y Hugo si acaso con este resultado podrían ser campeones del mundo. Hugo responde que definitivamente no y culpa a Loki de no anotar cuando tenía la oportunidad y Loki le responde que sus pases son malos. El entrenador francés le ordena a Hugo y Loki que jugaran con una formación incrementando la ofensiva y que jueguen con más audacia y agresividad, lo cual Hugo y Loki aceptan y el capítulo termina con esta dupla reiniciando el juego y con un texto que nos dice en la misma época y en el mismo país. Conocer a Loki era el destino de Vivian Hugo, un encuentro que era inevitable. Empezamos el análisis con Karasu, el cual dice que puede colaborar también con Shidou ya que él tiene la cabeza más fría que cualquier otro jugador, lo que me hace recordar a Sai Toshi, pues si recordamos su fútbol era el más frío y calculador en el partido de Blue Lock Eleven contra la Sub-20, por lo que aquí estaríamos viendo la verdadera razón de por qué Sae no había elegido esa vez a Rin sino a Shidou, y es que él puede entender de mejor manera a genios como el demonio al igual que Karasu. Pasamos al enfrentamiento entre Shidou y Loki, donde se muestra una vez más la fortaleza física de Loki no solo en la velocidad sino también en el cuerpo a cuerpo, pues sabemos que Shidou es difícil de marcar incluso intentando hacerle falta, pero este enfrentamiento pierde toda la relevancia ya que quien llega primero al balón es el Rey Barou, quien acaba no solo con el gol de Shidou, no solo con Isagi, sino que acaba también con el plan de Karasu y a la vez de todos, por lo que Barou no devoró a algún que otro jugador, devoró a todos,
pues ni Hugo, ni Loki ni Charles esperaban su aparición y mucho menos su equipo, demostrándonos una vez más porque es el rey de la cancha anota el empate. Después de ello tenemos un diálogo entre Shidou y Barrow que básicamente solo nos dice que se seguirán devorando el uno al otro. Me parece curioso el cómo estos dos jugadores interactúan, o bueno la falta de ello, pues son contadas las ocasiones en que estos dos cruzan palabras. Siento que de estos podría salir una buena rivalidad alterna a las rivalidades de Izagi, pues pienso que ya hemos tenido suficiente de que Izagi sea el único jugador con rivalidades tan claras, y sería bueno que nos muestren otras rivalidades que no lo involucren a él. Y hablando de Izagi, este se va dando cuenta como su lugar como número uno de Blue Lock está desapareciendo, pues el equipo ahora está mucho más potente con el sistema de Karasu, y aquí notamos cómo se da vuelta toda la situación entre Karasu e Izagi, pues como Karasu lo había dicho antes, con el tiempo sintió que Izagi lo fue dejando en las sombras, incapaz de brillar, pero ahora vemos como Karasu es el jugador que está brillando y de esta manera opacando a Izagi Yoichi y dejándolo en las sombras de este partido. Después de ello tenemos la charla del entrenador Rodin con Hugo y Loki, diciéndoles que si creen que podrán ganar la Copa del Mundo viendo cómo está el partido, y vemos como Hugo habla por todos nosotros diciendo que Loki simplemente no anota, y Loki dice que los pases de Hugo son una basura, lo que me hace pensar si acaso Loki no ve a Hugo como un jugador que sea capaz de asistirlo al nivel que lo haría Charles, y es que no veo el por qué Loki tendría la urgencia tan alta durante la liga neo egoísta de que Charles mejore si ya tenía en su equipo a un buen jugador y pasador como Hugo, y en caso de que fuera para que Charles sea un jugador que pueda asistirlo cuando Hugo no pueda, pues tampoco tendría sentido del todo, pues no hemos visto ni un solo pase de Charles a Loki, es más todo lo contrario, en vez de ayudarle a hacer un gol lo usó de señuelo para anotar su propio gol. Sin embargo, ya sabiendo que el entrenador francés ordenó a Loki y Hugo que jueguen más a la ofensiva de ahora en adelante, ahora sí creo que Loki se va a poner las pilas y demostrar a lo que hizo en la liga neo egoísta, además de que como ya sabemos la defensa de Japón no está muy bien que digamos, por lo que Loki tiene varias posibilidades y rutas para llegar a su gol, ya sea con Hugo, Charles o incluso con Leiden, el otro velocista del equipo, o incluso por su propia cuenta. Y ya para finalizar tenemos a Hugo diciendo que sabía que los hechos de que conociera a Loki en el mismo país y en la misma época era obra del destino, lo cual me recuerda un poco a Izagi cuando tuvo la conversación del dios del fútbol con Ego, diciendo que es probable que Dios haya estado de su lado en los momentos donde conoció a Bachira el inicio del proyecto o en sus goles contra la Sub-20 y contra el PXG en la final de la Liga Neo Egoísta, diciendo que él sentía como en esos momentos el dios del fútbol le decía que se convirtiera en el mejor delantero del mundo. Esto me hace pensar que es probable que Izagi busque ganarle a la filosofía de Hugo del destino con la teoría del dios del fútbol. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. Si fue así deja tu like, suscríbete para ver más contenido de Blue Lock, comenta qué te pareció el capítulo 342 del manga de Blue Lock y sin más nada que decir, nos vemos hasta la próxima, diamantes en bruto.